Ya. Lo bueno que esta clase es teórico, así que podemos y tampoco vamos a demorar mucho, así que tranquilos nomás todos. Ya. A ver, bien. Ah, no, ya. Espera un momentito, por favor, necesito ver algo. A ver, mensajes. Sí, mañana hasta donde yo sé o entendí bien, mañana es virtual también y posiblemente el lunes más, pero mejor hay que confirmar. Yo de todas maneras mañana voy a confirmar que yo mañana tengo clases 2:15 y en la noche también, así que eso voy a confirmar. Bien, entonces comenzaremos. Vamos a hablar acerca de planificación de procesos, ¿ya? Es teórico esta parte. Vamos a analizar políticas de planificación, diferencias de políticas. Ya vamos a ver cómo aplicar estas políticas de planificación. Bueno, entonces, bueno, comentamos un poco dónde estamos, este de aquí. Bueno, ya, se acordarán que vimos, ¿no? El modelo de estado de procesos, no lo voy a volver a abrir. Y cuando entra la tabla de procesos, el proceso está listo para ejecutarse y, y puede ejecutar, ¿no? Pero cuando llegan muchos procesos y el CPU está ocupado, no todos los procesos pueden ejecutarse. Entonces, y no todo y el proceso no puede estar todo el tiempo ejecutándose. Entonces, hay que elegir cuál se va a ejecutar. Entonces, y ahí es donde surge la necesidad de tener algoritmos que apliquen la planificación, ¿no? De eso se trata este tema. Entonces, los términos, los conceptos, los criterios que tiene que manejar el algoritmo es justicia, es decir, se tiene que asegurar que todos los procesos tengan su turno de CPU, ¿no? Entonces, es decir, que los procesos toman turnos, no todo el tiempo están haciendo uso de CPU, ¿ya? En ese sentido, lo mismo que hablamos también, ¿se acuerdan del ejemplo que pusimos de la vendedora de Tucumán, ¿no? O sea, al final, por justicia, todos tienen que tener acceso al sector crítico, al sector de donde están los aderezos, ¿no? Entonces, justicia, ¿no? Todos estos procesos tengan su turno, ¿sí? Entonces, entro, consumo, salgo. Eficiencia. Tiene que estar ocupado todo el tiempo. El sistema me tiene que permitir esto, ¿no? Que esté ocupado todo el tiempo, ¿no? Eh, el, el- mi- y en cierto modo, por ejemplo, en el caso
del ejemplo que pusimos, al colocar una cuchara y al colocar un solo tarro, hace que esté todo el tiempo, alguien siempre esté, ¿no? Si imagínese si tuvieras una mesa larga con varias, ¿no? Podría ser que uno nomás se utilice y los otros no se utilicen, ¿no? Si tuvieras, digamos, unos 10 cajeros y tienes pocos clientes, entonces tienes poco uso, ¿no? Entonces a eso es referencia, ¿no? La CPU tiene que estar ocupada todo el tiempo y se tiene que minimizar el tiempo de respuesta, ¿no? Otra de las comparaciones es con el cajero, ¿no? De hecho, digo, con los bancos, no todos hay incluso avisos, ¿no? Que te dicen si supera el tiempo de atención o consulte o reclame, ¿no? Entonces se busca que el tiempo de respuesta sea el menor posible. Rendimiento, maximizar el número de trabajos terminados por unidad de tiempo, ¿no? Es decir, que se atienda la mayor cantidad de procesos, ¿no? Y el tiempo de espera, minimizar el tiempo medio de espera, ¿no? ¿No? Que si bien es cierto, no es mi turno de ejecutarme, pero no debería quedarme demasiado tiempo esperando por usar CPU, ¿ya? Entonces son los criterios: justicia, eficiencia, tiempo de respuesta, rendimiento y tiempo de espera, ¿no? Y en algunos casos, cuando decimos contradictorios, también hacemos referencia a que eh, se gana en uno, pero se pierde en otro, ¿no? Podría podría minimizar, pero a tiempo de respuesta, pero podría afectar la productividad, por ejemplo, ¿no? O sea, como ejemplo, ¿sí? Entonces a veces es como que gano en uno, pero pierdo en otro. Ya. ¿Cuál es el problema con esto de planificación? Lo que pasa es que cada proceso es único y tiene un comportamiento impredecible, ¿sí? Ya a lo largo de todo este tiempo hemos visto que programas, por ejemplo, si ejecuto un ls de un archivo vacío, de un directorio vacío, me va a demorar un monto mínimo de tiempo, ¿no? Mucho menos de nanosegundos. Pero si hago correr el ejemplo que hemos hecho con 20 millones, va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces, y no sabes qué proceso va a llegar a la tabla de procesos. Puede ser un proceso que tarde más en registrarse que en salir, o puede ser un proceso o puede ser un proceso que termine, que esté mal en código y termine colgándose. Eso es lo que va a pasar. Es comportamiento impredecible. Algunos procesos se la pasan bastante usando dispositivos de entrada y salida, ¿no? Algunas aplicaciones que son de uso intensivo de entrada-salida. Otros son de más cálculo, ¿no? Hacen más uso de CPU. ¿Sí? Entonces, ¿no? Aparte de los que mencioné, ¿no? Algunos procesos, el resultado va a ser vacío porque no hay mucho que hacer, y en algunos procesos es demasiado que tiene que calcular, ¿no? Sí, no, porque no es lo mismo hacer un ls menos r, digamos, que recursivo de todo el sistema, que hacer un ls de un directorio vacío, ¿no? Que al final me va a devolver, el tiempo de respuesta va a ser menor, ¿no? En un caso y en el otro va a ser mucho mayor. Ahora, en el texto de planificación hay un modelo con conmutación y sin conmutación. El con conmutación se conoce como expropiador. ¿Ya? Es el caso en el que el planificador conmuta el proceso en cualquier instante. Y sin conmutación, o también conocido como una expropiadora, no está permitido conmutar procesos. Ya, ahora sí voy a abrir un momento el otro documento.
Ya, entonces, esto de expropiadora quiere decir que em, pues, se hace referencia un poco a esto, ¿no? El proyecto llega, está listo, está en ejecución y tiene que salir de ejecución, ¿no? Entonces, eso es conmutación. Pero hay otro modelo que es sin conmutación, que es decir, una vez que está aquí, hasta que termine, se queda aquí, ¿ya? En cambio, el otro es, está ejecuta un tiempo, sale, ejecuta un tiempo, sale, termina y sale completamente, ¿no? Cuando digo sale, en este caso no estoy refiriendo a sale de la tabla de procesos, sino a terminar, sino me refiero a que termina de usar su tiempo de uso de procesador, ¿no? Entonces, Cristian, está compartiendo su pantalla. oh, ya, perdón. Gracias. Sí, tienes razón. Ya, entonces les decía entonces, por ejemplo, un proceso con conmutación es este modelo de aquí, ¿no? Que está listo, está en ejecución o ejecuta un tiempo, sale de ejecución, espera un tiempo y vuelve a ejecutarse hasta que termine el proceso. Y sin conmutación sería ingresa, ejecuta y se queda en ejecución hasta terminar, ¿no? Estos son los dos modelos que se puede aplicar. Expropiadora o no expropiadora, ¿no? En uno en el que se conmuta en cualquier instante. La no expropiadora es el caso antiguo, ¿ya? Modelo antiguo que ya no es usado ahora, pero es parte de la clasificación, ¿no? De modelos. El que utilizaba DOS y Windows 3X, ¿no? Los primeros del lado de Windows, que es el primer sistema de ventanas, ¿no? De sistema operativo basado en ventanas, ¿sí? Entonces, el viejo DOS, no, ya está. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, hija. Ya. Sí. Entonces, bueno, para los que, bueno, vamos a volver a hablar otra vez del caso de DOS porque también se lo toca en tema de memoria. Eh, lo que pasaba es que tenías un solo programa que estaba ejecutándose. ¿Sí? Bueno, aparte tenías el sistema operativo y habría, por ejemplo, por decirte mi juego y solo mi juego estaba ejecutándose. Entonces, ese era el modelo de DOS, ¿no? Una sola aplicación a la vez, ¿ya? Bueno, eso ya es historia, ya ninguno de ustedes ya ha podido experimentar eso, pero antes era así. Entonces, el problema de este modelo es que el proceso puede quedar en ciclo infinito y el sistema operativo no tiene forma de saber, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con el proceso? ¿Sí? Si el proceso no termina de forma normal, entonces se queda colgado. Y bueno, lo que pasaba en DOS era que tenías que apagar la máquina y volverla a prender, ¿no? Y otra vez lanzar tu aplicación. Eso es lo que pasaba antes, ¿no? Y bueno, es algo que ahora ya no se ve mucho, ¿no? Porque tienes, incluso tienes el administrador de tareas para cerrar algunas tareas que te están consumiendo memoria, ¿no? En cambio, antes era tu programa que se levantaba y si ese programa se colgaba, no había otra que apagar la máquina. Y a veces incluso teníamos el truco de prender, de apretar para quitar la estática, contar hasta 10. Os me refiero de una vez desconectado la corriente, apretabas el interruptor de la PC de escritorio, contabas 10 segundos y lo soltabas, ¿no? Era un truco que se usaba para quitar la estática, ¿no? Pero bueno, así era antes, ¿no? Ese era por los problemitas que te causaba. Bueno, en todo caso, el modelo actual que se utiliza es con conmutación, ¿ya? Es decir, el proceso puede quitarse en cualquier instante, ¿no? ¿Ya? Y para esto vamos a revisar algunos algoritmos. El primero es el PEPS. El primero que llega es atendido por bueno, este sería el caso de sin conmutación, perdón. ¿Ya? La atención va a ser por estricto orden de llegada a la cola, ¿ya? Es decir, lanzo un montón de procesos, proceso uno, 2, 3 y 4. Y el primer proceso que llega usa CPU.
hasta que termina. Después el siguiente, ¿no? Esto es como un modelo de cajero, ¿no? Entonces, de un banco, ¿no? Entonces tienes un montón de clientes, todos enumerados con ficha y cada uno ingresa, se atiende y el cajero queda bloqueado hasta que libera al cliente, ¿no? Ese es el modelo. Y bueno, tiene una desventaja, es que algunos procesos pueden tardar demasiado o el caso también de que se puede bloquear, ¿no? Sí. Entonces, no sé si les ha pasado, pero por decirte, en tu caso es solamente fraccionar 100 bolivianos y el que está adelante es de una empresa que está depositando 100.000 bolivianos, ¿no? Entonces va a agarrar y el cajero va a contar, va a tardar mucho, ¿no? Entonces tú eres el siguiente de la cola, pero tienes que esperar demasiado, cuando podría atenderte a ti primero, que solamente te va a dar 25 billetes de 20 bolivianos y te vas a ir, ¿no? Pero bueno, el modelo PEPS te sugiere eso, ¿no? El primero que llega es atendido primero, ¿no? Entonces, cada proceso va a correr hasta que termine o hasta que hace una llamada de entrada o salida, ¿no? ¿Sí? Así es. El otro es el de trabajo más corto primero. Entonces, esto lo que va a hacer es, se va a manejar una cola, pero se va a ordenar, ¿ya? Por tiempo requerido, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como que preguntar, bueno, eso también aplican un poco los bancos, ¿no? O mejor dicho, se acopió un poco de los bancos, ¿no? No sé si les ha pasado, pero vas al banco, especialmente cuando ya están por cerrar, hay una señorita o alguna asistente que viene y te pregunta y te dice, ¿usted qué va a realizar? ¿No? No sé si les ha pasado eso. O si no, les explico, ¿no? Eh, a veces viene el asistente y pregunta, ¿usted qué va a realizar? Yo quiero pagar de la luz. Ah, entonces te direcciona. ¿Usted qué va a hacer? Ah, no, de mí es montos mayores. Allá. Entonces ya sabe, la asistente calcula de cada persona qué va a hacer, ¿no? Entonces ya sabe más o menos por lo que le dice cuánto tiempo va a requerir. Entonces va direccionando para que se libere y se atienda de mejor manera a los clientes, ¿no? Y esa es la misma idea de esto, tomando en cuenta por tiempo requerido. Voy a ordenar los procesos y voy a dar prioridad a los procesos que tengan, que necesiten menor tiempo, ¿no? Entonces llegan unos 10 procesos. Ah, este es el de menor tiempo. Es el caso que les dije, ¿no? Tengo uno que va a depositar 100.000 bolivianos, uno que va a cambiar fracción de 100 y otro que simplemente va a ser un depósito. Entonces, el de que va a ser, entraría primero el que va a fraccionar, ¿sí? Y después el otro y finalmente el que va a ser un depósito de 100.000 bolivianos, ¿no? Porque al final es un depósito grande y el otro es simplemente un cambio de dinero y el otro es un depósito pequeño, ¿sí? Ahora, el problema de esto es que no es práctico y tampoco es fácil determinar, porque dijimos, ¿no? Que los procesos son impredecibles, ¿no? Puede ser el LS, ¿no? Sabemos que el LS lista archivos, pero el LS podría tardar poco o tardar demasiado, ¿sí? Entonces, no es práctico saber, digamos, ¿no? Tampoco podría, ahora sí, por ejemplo, bueno, en el caso del LS, si es la opción "-r", es recursivo, es decir, que va a buscar en folders y subfolders. Entonces podríamos determinar que va a tomar tiempo ejecutarse, pero, pero si lo hace sobre una carpeta vacía, no va a tardar nada. Entonces, es medio complicado de aplicar esto, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo podría yo determinar cuánto tiempo va a usar este proceso? O el proceso podría decir, necesito tanto tiempo, ¿no? Entonces, es como si tuviera vida propia el proceso y podría manifestar su necesidad de uso de CPU, ¿ya? Y el otro problema también es, y eso en algunas prácticas pasadas lo vimos, es el tema de que, eh, bueno, si llegan, digamos, 10 procesos, los ordeno, ¿ya? No hay problema. Pero ¿qué pasa como en este caso? Llega otro proceso y es de menor que los anteriores.
¿no? Voy a tener que volver a ordenar mi tabla, mi lista de procesos, de tal forma que después de que el 4 se atienda, el 2 se tiene que atender, ¿no? ¿Ya? Y el 3 después. Entonces, y así voy a ir relegando al número 15. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, no me refiero a que, por ejemplo, si es esta lista, ya, pongamos esta lista, ¿ya? Tenemos 2 15 3 10 entonces por orden sería 2 3 10 y 15. Pero ¿qué pasa si llega un proceso que requiere menos tiempo? Le tengo que mover a la primero. Llega otro proceso que también requiere menos tiempo, lo tengo que mover al primero. Entonces, todo el tiempo voy a estar haciendo uso también de procesador, porque al final el planificador está usando CPU, calculando quién tiene que ir al primero, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es cada cuánto tiempo también, ¿no? Si va a ser inmediato, llega un proceso y lo voy a ir insertando, es decir, como si fuera una cola dinámica, ¿no? En la cual voy a ir colocando y moviendo siempre al ordenado por mayor y menor todo el tiempo. Llega un proceso y le voy a colocar en, en, en el de, ¿cómo es? Lo voy a colocar en la posición que corresponda, ¿no? Al proceso. Ahora, el otro problema que se va a acarrear es que si llegaran varios procesos entre que necesiten unidades de tiempo, eh, digamos, esta es una unidad de tiempo de 2, llega uno de 3, de 4, de 5, este 15 va a quedar relegado. Y puede darse el caso que por mucho tiempo el proceso que requiere 15 unidades de tiempo no se ejecute, ¿sí? Porque por el algoritmo se atiende primero el trabajo más corto. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Inge, ¿y no se bloquea? Bloquear. No, bueno, bueno, siguiendo el algoritmo no habría, digamos, el tema de bloqueo, ¿no? Porque está ordenando, digamos, los procesos, ¿no? Y un proceso entra y se atiende hasta terminar, ¿ya? Y es eso. Ahora, si este proceso digamos, no termina o se bloquea, entonces bloquea el resto, ¿no? Sí, en este caso sí, bloquearía, porque es muy similar al tema de las colas, ¿no? Sí, sí, habría bloqueos en este caso. Ese sería el otro problema que tendría esto del trabajo más corto, ¿no? Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya, retornando un poco al comentario anterior, bueno, si tengo la posibilidad de, por decirte, este 4 se ha detenido por alguna razón y estoy en un sistema de multiprogramación, es decir, que puedo soportar, digamos, expropiadora, entonces lo podría sacar a este 4, ¿no? De uso de CPU. En ese contexto no se bloquearía, ¿ya? Pero si es, digamos, no expropiadora, sí se bloquearía. Bien, continuaremos. El otro es el trabajo similar a este de aquí y también los problemas van a ser similares. Es por prioridad, ¿sí? Pues a cada proceso se le va a asignar una prioridad y la cola se va a ordenar por prioridad. Y al proceso y el que va a usar CPU va a ser el proceso con mayor prioridad. Entonces, la prioridad podría ser estática o dinámica, es decir, a lo largo del tiempo podría no cambiar o podría cambiar según pase el tiempo. Ahora, criterios podría ser por categoría. Si es un proceso del sistema, es un proceso del usuario. Si es un proceso del usuario, digamos, del superusuario, del usuario eh, de una cuenta de usuario ¿no? o de un servicio, ¿ya?
por el tipo de proceso, si es interactivo, si es una aplicación, si es de entrada-salida, ¿no? O también se podría, según cuánto haya ocupado, digamos, ha estado ejecutándose bastante tiempo, entonces se le puede cambiar, ¿no? La prioridad. Y al final vamos a tener un problema similar a este, ¿no? Igual, implica ordenar. Entonces, lo mismo, ¿no? Bueno, ya no lo voy a dibujar, ¿no? Pero pongámosle que estos son, vamos a hacer así, ¿no? Eh, vamos. Entonces, que este proceso es de prioridad uno. Este proceso, digamos, es de prioridad uno. Este es de prioridad 2. Vamos a hacer así. Este es de prioridad uno. Este es de prioridad 2. Este es de prioridad 2, digamos, y este es de prioridad. Pongamos, suponiendo que estamos manejando esas prioridades, ¿no? Entonces está ordenado, el siguiente que se espera es este proceso que llegue, este otro. Pero ¿qué pasa si llega otro proceso que también por el criterio que se está manejando, ¿no? Llega, digamos, un nuevo proceso. ¿Dónde estás? ¿No? ¿Qué pasa si llega un nuevo proceso, digamos, un PX que tiene prioridad, digamos, uno también? Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Lo tendría que mover este proceso aquí adelante, ¿no? Tendría que ordenar esta lista, ¿sí? Y tendría que estar detrás de este, ¿no? Aquí tendría que estar el proceso PX. O sea, ¿no? Aquí estaría el proceso X, ¿no? El medio de estos dos, ¿sí? Y pasaría lo mismo, ¿no? Si que llega otro proceso que también tiene la misma prioridad, va a ordenarse según prioridad. Entonces, todo el tiempo que van llegando procesos, lo que está haciendo es agregarse a la posición que le corresponde según el orden de prioridad, ¿no? Entonces, al final vamos a incurrir en el mismo problema, ¿no? Que, bueno, es un tiempo cada vez que un proceso llegue y ponerle y ordenar y recorrer mi lista, ¿no? Segundo, de que podría tener un proceso que es de prioridad 3, que por tantos procesos que han llegado de prioridad uno tarde demasiado o al final nunca se lo atienda, ¿no? Porque todo el tiempo está llegando de prioridad uno y solo los de prioridad uno se están atendiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿No? Entonces, entonces hay similitud, ¿no? En cuanto a problemas, ¿sí? Entonces, la diferencia es que en el short job first es ordenar por tiempo, ¿no? Y es muy parecido a lo que les decía, lo que hace la asistente. La asistente hace eso, ¿no? Agarra y pregunta a las personas y según lo que les responda, sabe cuál va a tardar más y va direccionando, ¿no? Y en ocasiones también el asistente pregunta eh, no, normalmente no he visto que haga por prioridad, ¿no? Lo más que he visto es cuando revisa su ficha y ve que es un, por decirte, cliente preferencial, ahí, digamos, le prioriza, ¿no? Pero al final no es tan eficiente ese sistema, ¿no? De estar todo el tiempo, ¿no? Colocando a las personas con mayor prioridad y atendiendo y dejando de lado a las otras personas que no tienen prioridad, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, en un contexto de banco, los de prioridad son los clientes, por decirte, de las grandes empresas, ¿no? O sea, los clientes mayoristas, por entre comillas, o no sé cómo llamarles, pero ahí sí tienen su categoría. Entonces, imaginan que la atención sea solo por prioridad. Entonces, que siempre venga uno de prioridad, al final a los usuarios que son, digamos, como por decirles, cambiar, eh, que hacen la transacción de fraccionar dinero, entonces les tengan que relegar para el final, ¿no? Entonces, ese es básicamente el problema que causaría este criterio de planificación por prioridad, ¿no? Sí, muy similar al otro. ¿Ya? Igual, eh, también, ¿no? O sea, al final partimos por el hecho de que los procesos son impredecibles. Realmente no sabemos qué tipo de proceso va a llegar
y podríamos poner algunos criterios, pero aún así no va a ser suficiente, ¿no? Tal vez esto, ¿no? Categoría, si es un proceso que es del sistema, es un proceso del usuario, ¿no? Porque determinar, por ejemplo, si va a ser un proceso de entrada-salida o va a ser un proceso interactivo donde me refiero a que a esas aplicaciones que eh, interactúan con el usuario, ¿no? A través de un menú o a través de menú textual, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar qué tipo de proceso es, ¿no? Es un problema. Y al final vamos al siguiente, que es el que prácticamente refleja y el que les había avanzado, hablado mucho más antes de esto, ¿no? Que es básicamente, este es el que introduce la conmutación, ¿ya? Entonces, lo que hace es ordenar por una cola, pero lo que introduce es el tiempo de uso de procesador. A ese tiempo se le va a llamar quantum, ¿ya? Entonces va a ser una cola, sí, se ordena. No voy a ordenar por prioridad, ni voy a ordenar por tiempo, ni por algún otro criterio, simplemente es por orden de llegada. Pero la diferencia está de que este proceso va a entrar, pongámosle que el quantum de tiempo es 2 segundos, entonces el proceso va a llegar, va a usar 2 segundos. Si no terminó, va a ir a la cola, ¿ya? Y va a continuar, ¿no? Entonces me refiero, por ejemplo, a, pongámosle así, ya, sí. Eh, gracias por el comentario, ¿no? Entonces, pongámosle un ejemplo aquí, vamos a, tenemos un ratito, voy a dejar de compartir aquí. Este, entonces, pongámosle que tengo un proceso uno, ya vamos a hacer así, que necesite, digamos, ya, necesite 10 unidades de tiempo, ya, un proceso 2 que necesite 4 unidades, ¿no? Entonces, supongamos que el quantum de tiempo es de 2 unidades de tiempo, ¿ya? Entonces, el proceso uno va a llegar y va a ser como por iteraciones, ¿no? Entonces, en la primera iteración, el proceso uno va a estar dos unidades de tiempo, ¿no? Puede ser a 2 segundos. Eso vamos a hacerlo a algo abstracto y vamos a decir que el proceso solo va a estar 2 segundos, ¿no? 2 unidades de tiempo. Entonces le va a quedar, digamos, le va a quedar 8 unidades de tiempo, ¿no? Y va a ir a la cola. En la segunda iteración, que le toca, cuando vuelva a entrar otra vez al CPU, va a entrar y y va a consumir de su tiempo de uso, que unas 6, y va a consumir 2 unidades. Digamos, este es el quantum, 6 unidades, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿no? En la tercera iteración. Entonces, el proceso va a ir circulando, ¿no? Entonces, es este gráfico, justamente es este gráfico, ¿no? Entonces, el proceso llega, ejecuta 2 segundos, pongámosle 2 unidades de tiempo, y pasa a la cola de procesos. Entonces, el otro Disculpen proceso que que está en no está cola, compartiendo pantalla. ay, perdón, mil disculpas, otra vez me olvidé, mil disculpas. Ya, lo que les decía es, pongámosle que, digamos, el proceso uno necesita 10 unidades de tiempo del CPU y el proceso 2 4 unidades. Entonces, el proceso uno va a ingresar, va a usar sus 8 unidades y el proceso 2 va a usar sus 2 unidades y le va a quedar 2 unidades, ¿no? Entonces, en la segunda iteración, el proceso uno vuelve a ingresar y le va a quedar 6. El proceso 2 ya va a salir porque consumió todo, ya no necesita más tiempo. Y en la tercera iteración, el proceso uno va a ingresar y va a usar sus
cuatro unidades, bueno, le quedan cuatro unidades, ¿no? ¿Y qué pasa si durante este proceso llega un proceso 3, llega un proceso 4? Entonces, en la cuarta iteración, entonces después de que ejecute, el otro proceso va a entrar, el 3 va a usar el tiempo, va a salir y se va a ir ordenando en cola, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Entonces, un proceso llega, ejecuta y sale. Entonces, y eso es el modelo aplicado actualmente, ¿no? El de tomar turnos según un quantum de tiempo, ¿no? Entonces, entonces el proceso, en este caso, el azul va a llegar, va a usar el tiempo que necesite, va a ir a la cola y así va a ir rotando, ¿no? Entonces, este es tal vez el más justo porque sí se va a dar prioridad por orden, ¿no? Entonces, todos los que lleguen primero van a ser atendidos, ¿ya? Ahora, si un proceso necesita más tiempo, va a ir a la cola y va a esperar por los otros y va a continuar, ¿no? Y si este proceso, el siguiente, es un proceso que necesita menos del quantum de tiempo, entonces va a entrar y va a salir directamente y va a liberar, ¿no? Entonces, así sucesivamente se va a ir atendiendo, ¿no? Entonces, y esto, de nuevo, esto no se va a quedar estático, ¿no? Van a ir llegando procesos, todos. No me voy a complicar, digamos, en el sentido de que llega un proceso y voy a buscar a qué posición le corresponda, sino simplemente se va a ir a la cola de procesos, a la cola, no importa la cantidad. Y cada vez que un proceso sale, va a ir a la cola también, ¿no? Entonces, si uno llega después, otro proceso va a entrar a la cola. Y así van a ir tomando turnos y usando el tiempo que se les ha dado a cada proceso, ¿no? De esa forma se hace más justo, se mantiene ocupado al procesador todo el tiempo, ya no está ocioso. eh, Se atiende en productividad, se atiende la mayor cantidad de trabajos, ¿no? Se atiende a todos y es eso. Ahora, el problema que se puede tener con esto es que encontrar cuánto es el quantum adecuado, ¿no? ¿Ya? Ahora, si es muy grande, va a ser como tener PEPs, ¿sí? Me refiero a que si el, digamos, este quantum es muy grande, entonces este se va a quedar, este proceso de aquí va a tener que esperar a que este proceso termine, ¿sí? Si es muy grande, ¿no? Ahora, si es demasiado pequeño, se lo va a pasar conmutando procesos. Es decir, va a entrar, va a salir, va a entrar, va a salir y es como que, es como decir, digamos, ¿cómo les explico? A ver, creo que sí ya entendieron, ¿no? Me refiero a que si es tan corto el tiempo, es como si el cajero al entrara, le doy mi carnet y salgo, ¿no? Después el siguiente le doy mi nombre. Bueno, digo, le doy, le digo lo que quiero hacer y salgo. El siguiente que me toca, eh, hago otra operación, ¿no? Una fracción de la operación y salgo. Entonces no es tan efectivo, ¿no? Eso sería en el caso de que sea demasiado pequeño, ¿no? Entonces los procesos estarían rotando, pero se la pasarían rotando, ¿no? Casi no harían mucho porque es pequeño. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, si me preguntan cuánto es el quantum, eso no tengo la respuesta de cuánto es el quantum ideal. Simplemente estoy diciendo eh, los, los problemas que puede tener, ¿no? Eh, entonces no puede ser uno muy grande ni puede ser demasiado pequeño, ¿ya? Entonces, tiene que ser un tiempo que sea adecuado para atender a todos los procesos. ¿Hasta aquí alguna consulta? Ya, bien. Bueno, este es el que se conoce como round robin y es el, digamos, el más adecuado y el más aplicado, ¿no? El para poder planificar y proceso, ¿no? Y es el que está relacionado con el modelo de procesos que estudiamos anteriormente, ¿no? Que es este.
¿sí? Con eso, sí, entonces, bien, seguiremos. Bueno, otros ideas de planificación es tener múltiples colas, ¿ya? Múltiples colas, ¿no? Entonces, los procesos interactivos y los procesos por lotes tienen distintos requerimientos y clasificar los procesos interactivos usando round robin y los procesos por lotes usando PEPs, ¿no? ¿Ya? Los interactivos se hace referencia a los procesos en la cual el usuario espera una respuesta del usuario y los por lotes es cuando lanzas para que se ejecute un trabajo, por decir, imprimir hojas y entonces o sacar datos de una base de datos y exportar todo a un archivo. Entonces, cuando hablamos de trabajos en cantidades, ¿no? Entonces, a eso se refiere procesamiento por lotes, varios trabajos a la vez. Entonces, ese tipo de procesos ah, los voy a colocar en Colapeps y los interactivos en Round Robin, ¿no? Entonces, ese es un criterio, ¿no? Manejar dos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, al final el problema también se va a tener, ¿no? Cómo saber que el proceso que está llegando a cola es interactivo o es por lotes, ¿no? Sí, entonces determinar el tipo de proceso, ¿no? Yo como usuario sé cuál proceso es, pero el sistema operativo, ¿cómo podría saber cuál es, ¿no? Pero bueno, al final es una idea esto de planificación, ¿no? Tener dos colas. ¿Qué otras ideas más tenemos? Esto es complejo de implementar. Hay mucho que definir y lo que les decía, ¿no? Saber qué proceso es un problema. Planis- eh, Este es el otro, el planificador a dos niveles. Se simplifica si se divide el problema en dos y se usa un planificador distinto, ¿no? Los de corto plazo y largo plazo. Estamos muy similar, ¿no? Los de corto plazo, largo plazo. Entonces aquí se puede ir moviendo. O sea, la diferencia es que con el otro es que de aquí se mueve procesos a otra cola, ¿no? Y aquí tiene que ver, digamos, un proceso que, bueno, se está aplicando round robin y se ve que un proceso todo el tiempo está usando CPU. Entonces, ese proceso se podría considerar que es de largo plazo y lo muevo a esta otra cola, ¿sí? Entonces, ese es el criterio, ¿no? Sí, entonces, la idea es, y bueno, es algo que también vamos a ver más adelante, es el hecho de que eh, los procesos normalmente corren en memoria, pero cuando no hay suficiente memoria, tienes lo que se conoce como en Linux, en Unix es swap, ¿no? Un área del disco para intercambio. Utilizas el disco como una extensión de la memoria. ¿Ya? Entonces, y obviamente es mucho más lento cuando está un proceso en swap, ¿no? Porque el disco es mucho más lento que la memoria. Pero la idea es que tengo que manejar procesos en memoria unos y en disco otros, ¿no? Entonces, dependiendo, conviene que algunos procesos se vayan a disco y le doy prioridad a los que están en memoria, ¿no? De eso se trata. Sí, el swap es justamente para memoria virtual, ¿no? Es el swap y es eso. Y bueno, para esto tienes dos criterios, ¿no? Es decir, por orden de llegada, los últimos que lleguen y no hay espacio en la memoria, los mueves aquí, pero en este caso lo que se habla, te dice es que hay algunos procesos, los vas a traer lo que está de esta lista a una lista que está en disco, que es de largo plazo, ¿no? Eso.
Entonces tienes un planificador de de corto plazo que va a decidir a qué proceso se le asigna CPU, ¿no? Sí, es decir, se puede aplicar aquí round robin. Y tienes otro planificador de largo plazo que decide que procesos de aquí han estado demasiado tiempo usando CPU, ¿ya? Y pasan a disco para que uno de disco venga aquí, ¿no? Para que, es decir, uno de aquí viene aquí y uno que ha estado ya mucho tiempo aquí se lo mueve aquí, ¿no? Entonces, esa es la idea. Los procesos en ejecución están en memoria. Si la memoria disponible es escasa, hay muchos procesos, entonces algunos procesos deben mantenerse en disco, ¿no? Y eso es lo que sucede. Cuando la memoria ya no hay mucho espacio, entonces se tiene que recurrir a disco. Ahora, el problema también que trae esto, y como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, es que uno, que el disco es mucho más lento, ¿no? ¿Ya? Y el otro es también la conmutación, no solamente, digamos, conmutar en el sentido de que qué proceso está usando CPU y sacarlo de uso de CPU, sino también de un proceso moverlo de memoria a disco, ¿ya? Y se puede dar el caso en que se la pase moviendo procesos de disco a memoria, ¿no? Demasiado tiempo, ¿ya? Y bueno, eh, esto normalmente, bueno, por lo menos en lo personal, sí es experimentado esto, digamos, del problema de conmutaciones, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, yo tenía hace años, cuando era estudiante, una maquinita de poca memoria y obviamente al ser de poca memoria, el swap era lo que más se utilizaba, ¿no? Y se podía ver el porcentaje de uso de SAP y además también podía ver el disco cómo se utilizaba, ¿no? Y si bien es cierto, no podía ver a nivel interno qué es lo que estaba pasando, pero sí lo podía percibir porque mi disco sonaba cada vez que hacía una operación, ¿no? Entonces era señal de que había procesos que estaban corriendo en disco, ¿no? Que estaban corriendo y estaba todo el tiempo haciendo uso de disco, ¿no? Entonces, cada operación que incluso recuerdo cuando hacía un clic en el botón de cerrar, sonaba el disco. Hacía una operación, sonaba el disco. Entonces era como que pareciera que los procesos estaban ahí entre memoria, disco, ¿no? Entonces veía, parecía, no pasaba, esa era me refiero a la impresión visual que yo tenía, ¿no? Al usar la máquina. Sí, en algunos momentos podía escribir, digamos, una orden de comando, pero cuando abría una ventana veía cómo el disco sonaba, cerraba, sonaba, abría otra aplicación, el disco, ¿no? Entonces era como que era como que el proceso de memoria se estaba moviendo el disco y como el disco es más lento, entonces tenía su lucecita que de los discos antiguos que te mostraba actividad. Entonces se podía ver actividad, ¿no? Y ese es el problema que se tiene cuando se maneja, digamos, planificadores a dos niveles, ¿no? Sin embargo, más adelante vamos a ver que es necesario manejar swap, ¿no? Es decir, tener una extensión de la memoria en disco, no hay de otra, porque también es la única alternativa que tienes para poder seguir funcionando tu sistema operativo, que la memoria se llena y no puedes, como quien dice, ¿qué pasaría si, digamos, no tuvieras la alternativa de usar disco? Directamente se colgaría todo, ¿no? Porque al final ya no hay más espacio en memoria, ya no puedes correr ningún programa y ya no puedes usar la máquina. En cambio, tener el mecanismo de poder mover algunos procesos a disco, entonces te da la posibilidad. Es cierto, se pone lento, pero te da la posibilidad de seguir trabajando y haciendo uso, ¿no? de la máquina. Bien, y creo que más. Sí, bueno, lo que les decía también que decidir qué procesos deben ser llevados de una cola, cuáles son los procesos que deberían estar en disco, cuáles en memoria, ¿sí? Y determinar la cantidad de CPU que ha usado un proceso. Son varios problemas o consideraciones que tomar en cuenta, ¿no?
El otro es planificación de múltiples procesadores. Tener varios CPUs y una memoria en común, ¿sí? Que no es el caso que manejamos en nuestros laptops o PCs de escritorio, ¿no? Porque solo tenemos un CPU. En este caso es para aquellas máquinas tipo servidor donde tienes más de un procesador, ¿no? Y en este caso podrías asignar colas separadas para cada procesador. Lo malo de esto es que se desbalancea ¿no? Es decir, puede ser que todo lo cargue al primer CPU y el último CPU esté sin carga, ¿no? De trabajo. Entonces algunos pueden tener una cola larga de procesos, mientras otros estén con pocos o con cola vacía, ¿no? Y el otro enfoque es para multiprocesador es manejar una sola cola, ¿no? Que es el enfoque ideal. Es como tener varios cajeros aquí, ¿no? Y al final es el mejor sistema. Una sola cola, entonces se va repartiendo a los diferentes procesadores, ¿no? Y se atiende a cada proceso. Y bueno, entonces cada procesador es responsable de su planificación. Puede haber ineficiencia porque necesito sincronizar entre los procesadores para acceder a la cola. Y bueno, la otra alternativa es dejar que solo uno de los procesadores planifique y decide qué procesos deben correr. Pero ese es el otro criterio, ¿no? Una sola cola y que se vaya distribuyendo en diferentes CPUs. Bueno, eso sería la teoría de planificación de procesos. Al final, en lo personal, me gusta esto, ¿no? La idea y bueno, se puede combinar, pero me refiero al hecho de poder darle, dedicarle un tiempo a algo, ¿no? Sí, incluso en general, ¿no? Entonces, atiendo y después tiene que dar lugar a otro, ¿no? Eso. Bien, ¿alguna consulta? Ya. Bueno, respondiendo eso de swap igual a memoria virtual, yo más bien diría que se utiliza el disco para memoria virtual, ¿no? Porque, o sea, porque también Windows utiliza el disco para hacer memoria virtual, solo que en el disco, en Windows, no se llama swap, sino bueno, en el caso de Linux, es una partición, ¿ya? Y se llama swap porque esa es la palabra para hacer intercambio, ¿no? En cambio, en Windows utiliza un archivo y ese archivo utiliza para hacer intercambio de procesos de memoria a disco, ¿no? Entonces, eso es. Bien. Bueno, eh, ya, comentarles que el día sábado no vamos a tener clases. Me toca estar de tribunal para el diplomado, que hay un diplomado en curso y voy a estar de tribunal toda la mañana. ¿Ya? Entonces nos veríamos directamente el martes y en aula, ¿sí? Entonces, y presencial por si acaso, ¿no? Entonces, ya, por lo menos estas clases siguientes vamos a usar ya menos laboratorio, ¿no? Por lo menos y lo que hicimos, o sea, hacia adelante me refiero, ¿no? Lo que hicimos es hacer shell y combinamos eso, ¿no? Para que, como les dije al principio, ¿no? Para que no sea todo teoría, vamos a usar siempre algunas sesiones de laboratorio para reforzar en la parte teórica en algunos casos y en otros casos también para hacer algo extra a la teoría, ¿no? ¿Ya?
Bien, entonces, de todas maneras voy a dejar el mensaje en el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero la razón del día sábado es esa. Estoy de tribunal y bueno, voy a estar en otra actividad, así que no, pues, nos vemos directamente el día martes. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? Bueno, si no hay consultas, hasta luego. Bueno, felices de ustedes que no van a madrugar el martes, el sábado. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego, Luego Inge. dije,